Dios les bendiga, amados hermanos. Deseo que la paz, el gozo, el poder del Espíritu Santo esté con todos aquellos que se han conectado para ver este video. Creo que si te has sentido atraído a ver este video es porque el Señor tiene un propósito en que tú escuches esta palabra, en que te edifiques a través de esta revelación que voy a estar compartiendo contigo a través de su palabra. Así que abre tu corazón porque el Espíritu Santo quiere ministrarte en este día. Y quiero invitarte a que vayas conmigo a Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 6. Este es un texto muy conocido por nosotros, es el texto de la pesca milagrosa y también del llamamiento de Pedro, pero creo que hay un misterio escondido en este texto que me edificó cuando el Señor me lo reveló. Cuando yo lo estaba leyendo, el Espíritu Santo me movió a ver algunos detalles que están aquí y quiero compartirlo contigo porque sé que el Señor te va a bendecir a través de esta palabra. Dice así, Lucas capítulo 5. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le rogó que la apartara de tierra un poco. Luego, sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. Cuando lo hicieron, recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. Cuando nosotros leemos este texto nos damos cuenta que Pedro, junto con sus compañeros, habían pasado toda la noche pescando en vano. Y sabemos que Pedro era un pescador de profesión, era una persona experimentada en los asuntos del mar, en los asuntos de peces, en los asuntos de horarios. Él sabía que la noche era la mejor hora para pescar. Sin embargo, ese había sido un mal día. Él había ido, había dedicado tiempo, esfuerzo, había pasado toda la noche pescando y no había logrado nada. Yo quiero que te imagines la frustración que debió haber estado sintiendo Pedro en este momento. La Biblia nos dice que cuando Jesús llegó a la orilla del mar, los pescadores habían descendido de sus barcas y estaban lavando sus redes. Los pescadores lavan sus redes cuando terminan la jornada de trabajo, porque la red se ensucia, la red se llena del agua salada, de todas las cosas que puedan arrastrar en esa red, que en este caso no había sido ningún pez. Simplemente quizás la red estaba llena de algas, pero no había peces. Y quiero que te imagines la frustración que sentía Pedro en este momento. Pedro estaba cansado de estar toda la noche afuera porque era una noche de vigilia y sabemos que cuando pasamos una noche sin dormir, nuestros ojos comienzan a cerrarse, nosotros empezamos a sentir una sensación de enfermedad en nuestro cuerpo que es debida a la falta de sueño, a la falta de descanso. Pero también Pedro estaba frustrado porque ese era su medio de vida, ese era su medio de sustento. Pedro comía del mar y tenía que llevar comida a su familia. Entonces, después de haber pasado toda la noche pescando, su red estaba vacía. En ese momento, la Biblia nos cuenta que llegó Jesús a Genezaret y el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y Jesús, como una forma estratégica para impedir que la gente lo apretara, porque había muchas personas, él se mete en una barca que está en la orilla. Y resulta ser que esta barca era la barca de Pedro. Ahora, quiero que se imaginen esto. Pedro, después de haber estado toda la noche intentando pescar, que no había pescado nada, estaba cansado, estaba frustrado, se sentía mal, quizás estaba enojado también. Tenía una mezcla de sensaciones dentro de él. Y viene un hombre, un extraño, un maestro que quizás él había oído hablar de él, de Jesús, del maestro que andaba por ahí haciendo señales, haciendo milagros, enseñando a las personas, pero que para él aún era un extraño, y se mete en su barca, en su barca. Luego hay un detalle muy interesante que nos da el versículo 3. Dice: entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le rogó que la apartara de tierra un poco. O sea, quiero que te des cuenta que Jesús no solamente invade la barca de Pedro,
sino que además le pide un favor. Le dice, necesito, por favor, dice la Biblia que le rogó, necesito que por favor me acomodes la barca de tal forma que yo pueda entrar en ella y desde aquí empezar a predicar la palabra de Dios. Ahora quiero que te imagines cómo pudo haber reaccionado Pedro ante esta situación, ante esta petición de ese maestro, del maestro que él había acabado de ver. Después de haber pasado toda la noche pescando, trabajando duramente sin lograr nada, cuando ya está listo para irse a su casa a descansar, viene Jesús y no solamente se mete en su barca, sino que le dice, acomódame la barca. Acomódame la barca, pónmela en una posición donde yo pueda, me la separes un poco de la orilla para que la gente no venga encima de mí y yo pueda desde aquí anunciar la palabra de Dios. O sea, Jesús no solamente toma la barca de Pedro, sino que le está pidiendo tiempo y esfuerzo. Y de eso quiero hablar contigo hoy. De las 3 cosas que Jesús le pidió a Pedro en este momento y que también nos va a pedir a ti y a mí. Y esas 3 cosas son recursos, tus recursos. No tienen que ser muchos, no tienen que ser grandes riquezas, sino simplemente lo que tú tienes a tu disposición, que en el caso de Pedro era su barca. Jesús le pidió su barca, pero también le pidió tiempo, porque Pedro ya estaba listo para ir a su casa a descansar. Sin embargo, Jesús le dice, no, quédate un poquito más porque te necesito. Y también le pidió un esfuerzo. Le pidió esfuerzo porque le pidió, acomódame la barca, necesito que trabajes un poquito para mí. Entonces, Pedro sintió que Jesús le pidió 3 cosas. Le pidió los recursos que él tenía a su disposición, le pidió de su tiempo y le pidió de su esfuerzo. Y quiero que sepas que Dios está pidiendo lo mismo de ti y de mí. Quizás, como te decía anteriormente, tú no tengas grandes recursos. Quizás no seas una persona adinerada, no seas una persona rica, pero tienes algo. Algo tienes. Y en ocasiones, Dios va a pedirte que tú pongas a disposición de su reino. Que algo de lo que tú tienes sea para edificación de otras personas. Quizás tú estás en una iglesia y en algún momento, si tú tienes, por ejemplo, un coche, un automóvil, en algún momento tú sientas de parte del Señor que puedes prestar ese pequeño recurso que tú tienes para la obra de Dios. Quizás tú tienes tu casa, ese es un recurso, y en algún momento tu iglesia local necesita reunir algún grupo de estudio de la Biblia, hacer una pequeña reunión de oración, y tú puedes prestar ese día tu casa para que la obra de Dios sea hecha, para que Jesús pueda usar ese recurso para anunciar la palabra de Dios. Porque Jesús no le estaba pidiendo a Pedro su barca en vano, le estaba pidiendo la barca para desde esa barca posicionarse mejor para anunciar el reino de Dios. Y quiero que medites en esto, en cuáles son esas cosas, cuáles son esos recursos, sean muchos o sean pocos, que Dios puede estar pidiéndote. Necesito esto, porque con esto yo me voy a posicionar mejor para llegar al corazón de otras personas. Pero Jesús también le pidió tiempo. Sabemos que somos personas ocupadas, que somos personas que tenemos diferentes actividades en las que trabajamos, en las que estudiamos, diferentes cosas a las que nos dedicamos, pero el reino de Dios no avanza sin tiempo. El tiempo es uno de los tesoros que Dios nos ha dado a nosotros los seres humanos. Y créeme que cuando nosotros lo dedicamos a Dios, dedicamos un tiempo para colaborar en algún ministerio de la iglesia, para ayudar a alguna persona, para que el Señor nos use para hablarle a alguien, para animar a alguien, para predicarle a alguien que no conoce a Dios. Estamos haciendo una ofrenda de amor, porque el tiempo es vida, tu tiempo es vida. Y Dios es quien nos ha dado el tiempo como un tesoro, como un regalo. Así que no es nada, hermano, que tú dediques algún tiempo de tu vida para servir a Dios. Pedro quería irse para su casa, pero Jesús le pidió un poco de su tiempo. Y Jesús también te va a pedir a ti en ocasiones un poco de tu tiempo. Un poco de tu tiempo, tiempo que pudieras estar descansando, que pudieras estar entreteniéndote en alguna cosa, despejándote. En algún momento Jesús
puede tocar a tu puerta y decirte: necesito que dediques un poquito de tu tiempo para ayudar a esta persona, para discipular a una persona nueva en la fe que no conoce nada y que necesita a alguien que lo ayude, para visitar a un enfermo, para anunciarle a alguien acerca del reino de Dios. Y quiero que sepas, hermano, que el Señor, si tú estás dedicando tiempo para Él, Él lo está viendo. Si tú estás dedicando tus recursos para Él, Él lo está viendo. Esas cosas no están pasando desapercibidas. Y lo otro que el Señor puede pedir de ti es esfuerzo, un poco de esfuerzo. Jesús le pidió a Pedro: acomódame la barca. Entonces sabemos que muchas veces el ministerio, cuando vamos a servir a Dios, eso requiere esfuerzo, requiere que quizás caminemos una distancia o que conduzcamos, si tenemos un vehículo, una distancia, que nos esforcemos quizás para apoyar en algún ministerio de la iglesia, para apoyar a algún hermano, para visitar un hospital, para visitar una prisión. Cualquier cosa que demande un pequeño esfuerzo de nuestra parte, eso en algún momento Jesús lo va a pedir de nosotros. Y nosotros tenemos que estar dispuestos, tenemos que estar atentos a esas oportunidades, porque son oportunidades maravillosas que el Señor nos da para servirlo. Entonces Jesús pidió de Pedro sus recursos, su tiempo y su esfuerzo. Ahora quiero decirte algo que es la revelación que el Señor me mostró a través de este pasaje. No creas que Jesús no está viendo tu frustración. No creas que Jesús no sabía que Pedro había pasado una noche sin pescar. No, hermano. Jesús lo sabe. Jesús sabe por lo que tú estás pasando. Jesús sabe cuando tú quitas un tiempo de ti a pesar de haber estado cansado para servirle a Él. Y Jesús sabe cuáles son las carencias que hay en tu vida. Jesús sabe cuáles son tus oraciones, porque Él dijo que el Padre te ve en lo secreto. Todas esas cosas que son como cargas encima de ti, que son problemas, que son situaciones, que son carencias, que son frustraciones, Jesús las ve, Jesús las conoce. Hay registro de esto en el cielo. Y quiero que sepas algo, que cuando Jesús te pide tus recursos, tu tiempo y tu esfuerzo, no es para quitarte, es para darte. Mira lo que pasó después. Cuando Pedro venció su frustración, su cansancio, su enojo, porque incluso vemos, hay un detalle aquí, es que Jesús les rogó. Entonces, como Jesús les rogó, estamos viendo que hubo una resistencia de parte de Pedro. Quizás le dijo: pero maestro, ¿no ves que acabo de venir de pescar toda la noche? ¿No ves que estoy cansado? ¿No ves las ojeras que tengo? ¿No ves que mi red está vacía? ¿No ves que me estoy preparando para ir a casa? Pero cuando Pedro venció todo esto e hizo lo que Jesús le pidió, prestó sus recursos, su tiempo y su esfuerzo, Jesús usó estas tres cosas para extender el reino de Dios. Usó su barca para anunciar la palabra de Dios a las personas que estaban ahí. Pero no todo quedó ahí. Dice en el versículo 4: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Mira qué maravilloso. Jesús no se había olvidado de la necesidad de Pedro. Él le dijo: tú prestaste estas cosas para mí, tú dedicaste tu esfuerzo, tu tiempo y tus recursos, pues ahora yo me voy a encargar de tu necesidad. Ahora yo me voy a encargar de tu necesidad. Y el Señor te está diciendo lo mismo a ti que me estás viendo. Cuando tú dediques tu tiempo, tus recursos y tu esfuerzo para la obra de Dios, Jesús va a satisfacer tus necesidades. Jesús le dijo: pues ahora, después de que he anunciado el reino, después que me ha servido, yo voy a ir contigo a pescar. Y donde Pedro había sido frustrado, ahí Jesús le hizo un milagro. Pedro no tenía que llevar a su casa, pero se llevó una red llena de peces, porque obedeció a Jesús, porque prestó, porque pensó primeramente en el reino. Por eso es que la palabra de Dios nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En ocasiones hay muchas personas que toman este texto y lo interpretan de una forma religiosa incorrecta, y creen que lo único en lo que nosotros debemos pensar es en el reino de Dios y que a Dios no le importan nuestras necesidades, pero no es verdad.
Después que Pedro sirvió a Jesús, Jesús fue a pescar con él. Pedro tuvo que comer ese día. Las necesidades de su familia fueron satisfechas porque él obedeció a Jesús. Y quiero decirte que Dios va a hacer lo mismo contigo. Si tú eres una persona que has estado sirviendo a Dios, Él va a ir a pescar contigo. Él va a satisfacer tu necesidad. Él te va a bendecir. Va a bendecir la obra de tus manos, como está escrito. Va a bendecir tus estudios, va a bendecir tu carrera, va a bendecir tus negocios, va a bendecir tu familia, va a bendecir tu salud, porque Dios es fiel. Y Jesús nos enseñó que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas que nosotros necesitamos nos van a ser añadidas. Y Dios es fiel, Dios es fiel. Él cumple lo que promete. Así que mi exhortación en este día es: dedica tus recursos, tu tiempo y tu esfuerzo a Dios, y Él se va a encargar de tu necesidad. Que Dios te bendiga y que esta palabra sea de bendición para tu vida.